La elección, como siempre, depende de nosotros. Y quizás ahí es donde realmente comienza nuestra historia, en el delicado equilibrio entre la sabiduría antigua y la revelación moderna, donde las profecías de siglos pasados llegan a nuestro momento presente con una urgencia que ya no puede ignorarse. En el corazón de la ciudad de Nueva York, mientras multitudes bulliciosas pasan por la Catedral de San Patricio, pocos se detienen a considerar el peso de la profecía que flota en el aire como la niebla de la mañana. Sin embargo, dentro de estos muros sagrados, eruditos y teólogos han estado armando silenciosamente un rompecabezas que abarca siglos, un tapiz de predicciones que parece apuntar directamente a nuestro momento presente, y específicamente a la figura que ahora dirige a la Iglesia Católica desde sus humildes aposentos. En la Ciudad del Vaticano. La doctora Sarah Matthews, una respetada historiadora religiosa de la Universidad de Columbia, recuerda el momento exacto en que hizo la conexión por primera vez. Eran las 3 de la mañana y estaba estudiando las traducciones de las cuartetas más enigmáticas de Nostradamus cuando algo encajó en su lugar. La gran estrella del Nuevo Mundo, susurra, recorriendo con los dedos el texto antiguo, traerá vientos de cambio que sacudirán los cimientos mismos de la fe. La profecía, escrita en la Francia del siglo XVI, parece hablar directamente del Papa Francisco, el primer pontífice de América. Pero esto es solo el comienzo de una historia que entrelaza las visiones de los videntes más renombrados de la historia con los titulares de los periódicos actuales. Nostradamus, en su estudio poco iluminado sobre la Francia medieval, habló de una época en la que la antigua Casa de Dios enfrentaría su mayor desafío. Describió a un líder que surgiría de entornos inesperados, llevando la bandera del cambio y la renovación radicales. Los paralelos con nuestro momento actual son simplemente extraordinarios. Considere las palabras que resuenan a través del tiempo, cuando las riquezas del gran templo sean cuestionadas y los humildes se eleven desde la orilla sur, sepan que el tiempo de la transformación está cerca. Estas líneas, escritas hace 450 años, parecen presagiar no solo el surgimiento de un papa argentino, sino también las amplias reformas que caracterizaron su papado. El aire se vuelve espeso de profecía a medida que profundizamos en estos textos antiguos. Nostradamus escribió sobre una época en la que el trono de Pedro temblará, las aguas subirán y la tierra temblará. En nuestra era de cambio climático y crisis ambiental, el énfasis sin precedentes del Papa Francisco en la responsabilidad ecológica adquiere un nuevo significado. Su encíclica Laudato Si, el primer documento papal centrado enteramente en la gestión ambiental, parece cumplir profecías que hablaban de un líder espiritual que llamaría a la humanidad a rendir cuentas por su tutela de la creación. Pero Nostradamus no estaba solo en su opinión sobre este momento crucial en la historia de la humanidad. Edgar Cayce, el místico estadounidense a menudo llamado el profeta durmiente, habló de una época en la que las instituciones religiosas tradicionales afrontarían su mayor prueba. Durante sus notables lecturas en trance a principios del siglo XX, Cayce describió un periodo en el que lo viejo dará paso a lo nuevo y las rígidas estructuras de la fe se doblarán o romperán. Al caminar hoy por las tranquilas calles de la Ciudad del Vaticano, casi se puede sentir el peso de estas profecías en el aire. Las piedras antiguas parecen susurrar un cambio, una transformación, un momento largamente anunciado. En las primeras horas de la mañana, antes de que lleguen los turistas, el silencio es profundo, un silencio que parece albergar recuerdos y expectativas. El padre Thomas Richardson, un archivero del Vaticano que ha pasado décadas estudiando textos proféticos, comparte una idea que provoca escalofríos. Lo fascinante de estas profecías no es solo su precisión para predecir eventos, sino su comprensión del significado espiritual de estos momentos. Hablan no solo de lo que va a pasar, sino también de por qué es importante. Las profecías describen un mundo en una encrucijada, un momento en el que la humanidad debe elegir entre la transformación y el declive. Hablan de un líder que surgiría del nuevo mundo, llevando la sabiduría antigua en nuevas formas, desafiando a los que se sienten cómodos y reconfortando a los desafiados. Mientras observamos al Papa Francisco navegar por las complejidades de la fe moderna, abordando todo, desde el cambio climático hasta la desigualdad económica, desde el diálogo interreligioso hasta la reforma interna de la Iglesia, las antiguas palabras adquieren una nueva resonancia. Mientras el sol se pone sobre la Ciudad del Vaticano, proyectando largas sombras sobre la plaza de San Pedro,
el peso de la profecía parece más presente que nunca. Los antiguos videntes hablaron de este momento, nuestro momento, como un tiempo de profunda elección y transformación. Y mientras nos encontramos en esta encrucijada de la historia, sus palabras nos llaman no solo a ser testigos, sino a participar en la historia de la fe y el destino humano que se desarrolla. Para comprender lo que nos espera, primero debemos comprender todo el significado de lo que se ha predicho sobre los desafíos que enfrentan las instituciones religiosas en nuestro tiempo. Y eso nos lleva al corazón de las predicciones más preocupantes de Nostradamus sobre el destino de la Iglesia misma. Y eso nos lleva al corazón de las predicciones más preocupantes de Nostradamus sobre el destino de la Iglesia misma. A medida que profundizamos en sus cuartetas, emerge un patrón que parece hablar directamente de nuestro momento presente, pintando un cuadro de transformación institucional que emociona y aterroriza a quienes estudian estos textos antiguos. A la suave luz del amanecer que se filtra a través de los vitrales, la hermana María Elena Thompson, investigadora teológica de la Universidad de Georgetown, traza con su dedo líneas escritas hace siglos. Cuando la gran casa se divida y el pastor hable con la voz de la naturaleza, lee, su voz apenas un susurro, sepan que se acerca el momento del gran cambio. Las palabras parecen vibrar con relevancia contemporánea, especialmente considerando el énfasis sin precedentes del Papa Francisco en la gestión ambiental y la justicia social. En lo profundo de los archivos del Vaticano, donde siglos de documentos permanecen en cámaras con clima controlado, otra profecía espera nuestra atención. Escrito con tinta descolorida sobre un pergamino desmoronado, Nostradamus habló de una época en la que el trono de Pedro será sacudido por los vientos del sur, y los antiguos muros temblarán no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la verdad. Muchos estudiosos interpretan ahora esto como una referencia directa a las formas y revelaciones que caracterizaron el papado del Papa Francisco. Consideremos la extraordinaria confluencia de acontecimientos que parecen cumplir estas antiguas predicciones. En 2013, cuando el cardenal Jorge Bergoglio subió al balcón de la Basílica de San Pedro como Papa Francisco, se convirtió no solo en el primer pontífice de las Américas, sino en el primero en tomar el nombre de Francisco, el santo de la pobreza, la ecología y la radicalidad. Reforma. Las profecías hablaban de un líder que dejaría a un lado las trampas del poder y caminaría entre los últimos. ¿Cuántos de nosotros sentimos escalofríos cuando supimos que el nuevo papa se negó a vivir en los tradicionales apartamentos papales y optó por alojamientos más modestos? Pero las profecías hablan de algo más que cambios simbólicos. Pintan un cuadro de transformación fundamental en una de las instituciones más antiguas del mundo. La casa antigua será arrasada, escribió Nostradamus, y lo que estaba oculto será revelado a la luz del día. En nuestro tiempo, hemos sido testigos de una transparencia sin precedentes en las finanzas del Vaticano, investigaciones sobre abusos ocultos durante mucho tiempo y llamados a reformas que habrían sido impensables en generaciones anteriores. El Dr. James Morrison, destacado experto en literatura profética de la Universidad de Oxford, señala otra correlación sorprendente. Vea cómo Nostradamus describe un tiempo en el que los fieles cuestionarán las costumbres antiguas y se echará vino nuevo en odres viejos. ¿No es esto exactamente lo que estamos viendo en los debates sobre el celibato sacerdotal, el papel de la mujer en la Iglesia y la integración de los católicos divorciados? Las profecías también hablan de desastres naturales y catástrofes ambientales que coincidirían con este periodo de transformación religiosa. Las aguas subirán y la tierra arderá, escribió Nostradamus, y el pastor llamará a su rebaño para proteger el jardín de la creación. La innovadora encíclica del Papa Francisco sobre el cambio climático, Laudato Si, parece cumplir esta predicción con sorprendente precisión. Pero quizás lo más interesante sean las profecías que hablan de oposición y conflicto dentro de la propia Iglesia. El pastor del cambio se enfrentará a lobos vestidos de pastor, predijo Nostradamus, y la casa se dividirá entre los que se aferran al pasado y los que abrazan el futuro. Cualquiera que haya seguido la política del Vaticano en los últimos años reconocerá la creciente tensión entre facciones tradicionalistas y reformistas dentro de la Iglesia. Caminando por las estrechas calles del barrio de Trastevere en Roma, donde antiguas iglesias se encuentran al lado de bulliciosos cafés, el padre Michael O'Connor, profesor de Historia Teológica en la Universidad Gregoriana, comparte su perspectiva.
Lo notable no es solo la exactitud de estas predicciones, dice, deteniéndose para dejar pasar a un grupo de turistas, sino su comprensión del significado espiritual de estos cambios. Transformación, una evolución dolorosa pero necesaria de la fe misma. Las profecías hablan de señales que marcarían este periodo de transformación. Mira al cielo, escribió Nostradamus, porque cuando la estrella caiga y el pastor hable a la plaza vacía, sabrás que el mundo ha entrado en una nueva fase. ¿Quién puede olvidar la inquietante imagen del Papa Francisco solo en la plaza de San Pedro durante la pandemia mundial, entregando su bendición a una plaza vacía bajo la lluvia? Pero también hay dimensiones más personales en estas profecías. Hablan de una época en la que los creyentes individuales serían llamados a examinar su propia fe y creencias. En tiempos de grandes interrogantes, nos dicen los textos, cada alma debe elegir entre el consuelo de la tradición y la llamada a la renovación. Esta lucha interna se desarrolla en parroquias y comunidades de todo el mundo, mientras católicos y no católicos luchan con cuestiones de reforma, relevancia y autenticidad espiritual. En la creciente oscuridad de una noche romana, mientras las campanas de innumerables iglesias doblan las vísperas, estas antiguas profecías parecen más relevantes que nunca. No hablan solo de cambio institucional, sino de una transformación fundamental en la forma en que la humanidad entiende y experimenta la espiritualidad. Las predicciones señalan que nuestro momento será un punto de inflexión crucial, un momento en el que las decisiones que tomemos repercutirán en las generaciones venideras. La doctora Sarah Matthews, volviendo a su investigación en los archivos del Vaticano, comparte una idea final que provoca escalofríos en todos los que la escuchan. Las profecías nos dicen que este periodo de transformación no será fácil, dice con voz firme pero seria. Hablan de resistencia, de conflicto, de momentos en los que parece que todo podría desmoronarse. Pero también ofrecen esperanza, la esperanza de que, a través de este periodo de prueba y transformación, surja algo nuevo y vital. Cuando cae la noche sobre la ciudad eterna, que el peso de la profecía parece casi tangible. Los antiguos videntes vieron nuestra época como un crisol, una época en la que los fundamentos mismos de la fe y la tradición serían probados por los fuegos del cambio. Y mientras somos testigos del desarrollo de sus predicciones en tiempo real, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué otros aspectos de estas antiguas visiones aún no se han revelado? Al mirar las luces parpadeantes de Roma, donde la cúpula de la Basílica de San Pedro se destaca contra el cielo estrellado, casi podemos escuchar los susurros de profecía transportados por la brisa nocturna. Hablan de más cambios por venir, de desafíos y transformaciones que pondrán a prueba no solo a la Iglesia, sino también la naturaleza misma de la fe en nuestro mundo moderno. A medida que seguimos estos hilos de profecía hacia el futuro, comenzamos a comprender que no somos solo testigos de la historia, somos participantes de las mismas transformaciones que los antiguos videntes predijeron. Y a medida que avanzamos en este periodo de cambios profundos, debemos preguntarnos, ¿estamos preparados para lo que las profecías nos dicen que está por venir? ¿Estamos preparados para lo que las profecías nos dicen que viene? La respuesta puede estar en las capas más profundas de las predicciones más enigmáticas de Nostradamus, que los estudiosos solo recientemente han comenzado a comprender plenamente. Dentro de la bóveda climatizada de los archivos secretos del Vaticano, la doctora Awana Richardson despliega un manuscrito cuidadosamente conservado, y sus ojos entrenados escanean el texto antiguo en busca de pistas sobre nuestro futuro inmediato. Los signos son notablemente específicos, explica, señalando una cuarteta particularmente detallada. Nostradamus escribió sobre una época en la que las estrellas hablarían con la voz humana y las máquinas llevarían la sabiduría a través del vacío. Muchos interpretan esto como una referencia a nuestra era moderna de comunicación por satélite e inteligencia artificial, pero es lo que viene después lo que realmente nos llama la atención. La profecía habla de un periodo en el que la humanidad enfrentaría tres desafíos simultáneos, una crisis de fe, una crisis de la naturaleza y una crisis de la verdad. En nuestro momento actual, mientras somos testigos de cambios sin precedentes en las instituciones religiosas, la aceleración de los desastres ambientales y una lucha global contra la desinformación, estas antiguas palabras adquieren un nuevo significado. El profesor James Morrison, hablando por videoconferencia desde su oficina en Oxford, comparte otra conexión temprana. Hay un pasaje que describe un pastor que habla la lengua de la juventud,
mientras tiemblan las torres antiguas. Consideremos cómo el Papa Francisco ha adoptado las redes sociales, hablando directamente a las generaciones más jóvenes sobre el cambio climático, la justicia social y la renovación espiritual. La profecía parece captar no solo los acontecimientos, sino el carácter mismo de nuestro tiempo. Los manuscritos revelan una visión aún más detallada de los desafíos ambientales. Cuando el aliento de la tierra se caliente y los mares se levanten como muros, escribió Nostradamus, el pastor reunirá a todos los rebaños en un solo redil. Esta descripción alarmantemente precisa del calentamiento global y sus consecuencias parece alinearse perfectamente con los llamados del Papa Francisco a una acción global unificada sobre el cambio climático. En lo profundo del corazón de Manhattan, la rabina Sarah Goldstein, experta en profecía comparada, añade otra capa a nuestra comprensión. Lo fascinante es cómo estas profecías católicas se alinean con las predicciones de otras tradiciones espirituales. Los Hopi hablaban de un tiempo de purificación, cuando la humanidad tendría que elegir entre el materialismo y la sabiduría espiritual. Los textos budistas describen un periodo de gran agitación que precedería. Estamos viendo una notable convergencia entre tradiciones. Mientras cae la noche sobre los jardines del Vaticano, donde los olivos centenarios susurran con el viento, el padre Thomas Richardson comparte una profecía particularmente sorprendente. Hay un pasaje que habla de un tiempo en el que los fieles cuestionarán todo lo que saben y el pastor los conducirá a nuevos pastos. Esto parece captar perfectamente el momento actual de transformación dentro de la Iglesia. Pero las profecías no solo describen desafíos, también ofrecen esperanza. Escondidas en las cuartetas más oscuras de Nostradamus hay referencias a un periodo de renovación que seguiría a este periodo de prueba. Después del gran interrogatorio, dice el texto, surgirá una nueva comprensión y la antigua sabiduría hablará en nuevas lenguas. La doctora María Santos, una científica climática que ha estudiado la intersección entre la profecía y las ciencias ambientales, señala otro vínculo importante. Las profecías hablan de un tiempo en el que la tierra misma enseñará sabiduría a los soberbios. Vea cómo nuestra actual crisis ambiental nos obliga a reevaluar nuestra relación con la naturaleza, exactamente como se predijo hace siglos. En los tranquilos pasillos del Departamento de Teología de la Universidad de Georgetown, el profesor Michael O'Brien ha pasado décadas estudiando estos textos proféticos. Lo más notable, dice, inclinándose hacia adelante en su silla, es cómo las profecías describen no solo eventos externos sino transformaciones internas. Hablan de una época en la que la humanidad se vería obligada a confrontar sus suposiciones más profundas sobre la fe, el progreso y nuestra relación con el mundo natural. Las profecías también describen señales específicas que marcarían este periodo de transformación. Busca el momento en que los pájaros caigan del cielo y las aguas se vuelvan amargas, escribió Nostradamus. Entonces vendrá una voz del nuevo mundo, llamando a todos a recordar su tutela de la creación. Los paralelos con los desastres ambientales modernos y la defensa ambiental sin precedentes del Papa Francisco son difíciles de ignorar. Pero quizás lo más interesante sean las predicciones sobre el papel de la tecnología en este periodo de cambio. Las profecías hablan de un tiempo en el que la sabiduría brillará como un rayo entre las mentes, pero la verdad será más difícil de entender, explica el Dr. Richardson. En nuestra era de comunicación global instantánea y desinformación generalizada, estas palabras parecen particularmente relevantes. Mientras cae la noche en Roma, donde los mundos antiguo y moderno existen en perpetuo diálogo, el peso de estas profecías parece más urgente que nunca. No hablan solo de cambios externos, sino de una transformación fundamental en la conciencia humana, un cambio que muchos creen que ya está en marcha. Caminando por las tranquilas calles de Trastevere, donde iglesias centenarias son testigos silenciosos de la historia, el padre James Martínez ofrece una perspectiva que une el pasado y el futuro. Las profecías nos dicen que este tiempo de transformación exigirá algo de cada uno de nosotros, dice, con voz pensativa en la creciente oscuridad. Hablan de un momento en el que cada individuo debe elegir entre el miedo y la esperanza, entre aferrarse a lo que le resulta familiar y aceptar el cambio necesario. Las palabras del padre James Martínez resuenan a través de las calles adoquinadas mientras las campanas de la tarde comienzan su antiguo canto. Hablan de un momento en el que cada individuo debe elegir entre el miedo y la esperanza,
entre aferrarse a lo que le resulta familiar y aceptar el cambio necesario. Su observación va al corazón de lo que hace que estas profecías sean tan relevantes para nuestro momento presente. No son solo predicciones sobre el cambio institucional, sino sobre la transformación personal a escala global. En la silenciosa sala de lectura de la Biblioteca del Vaticano, donde los eruditos han estudiado minuciosamente textos antiguos durante siglos, la doctora Sarah Matthews revela otra capa de visión profética. Nostradamus escribió sobre una época en la que los fundamentos mismos serán cuestionados y la verdad vestirá ropa nueva, explica, pasando cuidadosamente las páginas de un manuscrito desgastado. Pero lo fascinante es cómo conecta este periodo de cuestionamiento con un despertar espiritual más amplio. Las profecías hablan de 3 olas de transformación que atravesarían la conciencia humana. La primera ola, según textos antiguos, estaría marcada por una gran revelación, un momento en el que verdades ocultas durante mucho tiempo saldrían a la luz. Si analizamos los últimos años, con sus revelaciones sin precedentes sobre la corrupción institucional, el daño ambiental y la desigualdad social, es difícil no ver que estas predicciones se hagan realidad. El Dr. Robert Chun, un científico climático del MIT que ha estudiado la intersección entre la profecía y las ciencias ambientales, señala otra correlación sorprendente. Hay un pasaje que describe tormentas de furia sin precedentes, mientras la fiebre de la Tierra hace estragos, señala, mostrando datos satelitales en la pantalla de su computadora. Pero lo realmente interesante es cómo estas predicciones ambientales están relacionadas con el despertar espiritual. Las profecías sugieren que estos desafíos obligarían a la humanidad a redescubrir su conexión con el mundo natural. La segunda ola de transformación, según los textos, estaría marcada por una gran polarización, un tiempo en el que la humanidad estaría dividida entre quienes abrazan el cambio y quienes lo resisten. La profesora Elena Rodríguez, socióloga de la Universidad de Barcelona, ve esto en tiempo real. Vea cómo la sociedad se está dividiendo exactamente en esta línea, señala. Ya sea el cambio climático, la justicia social o la reforma religiosa, estamos viendo esta división fundamental entre quienes impulsan la transformación y quienes luchan por mantener el status quo. En lo profundo del corazón del distrito financiero de Nueva York, donde los modernos templos de vidrio y acero alcanzan el cielo, el rabino David Goldstein ofrece una perspectiva interreligiosa sobre estas profecías. Lo que es notable es cómo aparecen predicciones similares en diferentes tradiciones espirituales, explica, extendiendo textos de varias religiones sobre su escritorio. Los Hopi hablan de una época de purificación, los textos místicos judíos describen un periodo de gran agitación antes de la curación del mundo, y las profecías islámicas hablan de una época en la que la humanidad se vería obligada a redescubrir su esencia espiritual. Pero es la tercera ola de transformación la que más intriga a los estudiosos de la profecía. Nostradamus escribió sobre una época en la que los viejos muros caerán no por la fuerza, sino por la luz del entendimiento. Esta fase, según los textos, estaría marcada por un cambio fundamental en la conciencia humana, un tiempo en el que las barreras artificiales entre ciencia y espiritualidad, entre diferentes creencias y entre humanidad y naturaleza comenzarían a disolverse. El padre Thomas Richardson, hablando desde su oficina con vista a la plaza de San Pedro, comparte una idea particularmente relevante. Las profecías nos dicen que este periodo de transformación sería liderado por una figura que habla con la voz de la naturaleza y camina con pies humildes, dice, señalando los apartamentos papales donde el Papa Francisco decidió no vivir. Pero también se nos dice que el papel de este líder sería despertar algo que ya está presente en los corazones humanos. A medida que avanza la noche sobre Roma, donde el río Tíber refleja las luces de los siglos, la doctora María Santos analiza otro aspecto de las profecías. Hay un pasaje fascinante acerca de cómo las estrellas hablarán con la voz humana y la sabiduría antigua fluirá a través de redes de luz, explica. Muchos interpretan esto como una referencia a la forma en que la tecnología moderna desempeñaría un papel en el despertar espiritual. Pensemos en cómo las redes sociales han amplificado los mensajes del Papa Francisco sobre la gestión ambiental y la justicia social. Las profecías también hablan de señales específicas que marcarían este periodo de transformación. Busca el momento en que los pájaros caigan del cielo y las aguas se vuelvan amargas, escribió Nostradamus. Entonces vendrá una voz del nuevo mundo,
llamando a todos a recordar su tutela de la creación. Estas palabras parecen hacer referencia directa a los desastres ambientales que estamos presenciando y al surgimiento de un líder espiritual de las Américas que llama a la conversión ecológica. En los tranquilos claustros de la Universidad de Georgetown, donde la sabiduría antigua se encuentra con la erudición moderna, el profesor Michael O'Brien comparte una perspectiva que abarca siglos. Las profecías no solo nos dicen lo que va a pasar, dice, y su voz resuena en el aire de la noche. Nos están mostrando lo que es posible si tenemos el coraje de abrazar la transformación. Los textos antiguos hablan de una época en la que la humanidad enfrentaría su mayor prueba, no una prueba de fuerza o tecnología, sino una prueba de sabiduría y madurez espiritual. Como señala la doctora Alena Richardson, las profecías nos dicen que este periodo de crisis es en realidad una oportunidad para que la humanidad evolucione más allá de sus limitaciones actuales y redescubra su propósito más profundo.